Vamos a continuar con la palabra para el día de hoy. El Señor me da una palabra y se llama entrega. Y la entrega es la mejor palabra que el Señor nos puede dar para este año. Y es una entrega en la cual usted y yo debemos hacer una entrega total a Dios. Es una dependencia total a Dios. Hay personas que dicen que yo estoy entregado al Señor. Sí, yo me entrego al Señor, pero muchas veces hacen cosas incorrectas, cosas indebidas, amistades, compañeros, amigos que no edifican y no construyen. Y mucho más en estos tiempos de celebraciones de fin de año, comienzo de año, nos juntamos con personas inconversas o de pronto nos metemos en conversaciones que no edifican. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted y yo debemos cuidarnos con quién nos metemos en diálogos o en conversaciones. No quiere decir que usted y yo nos saludemos, nos compartamos con algún familiar, algún amigo, sí lo podemos hacer, pero todo tiene un límite y debemos cuidarnos de lo que el Señor nos ha venido enseñando y formando, y es guardarnos de toda de pronto palabras, acciones o hechos que de pronto el enemigo quiera usarnos. Cuando el Señor me hablaba de entrega, y entrega es una entrega total. Es como cuando usted entra a trabajar en una empresa y usted en la empresa le ponen un horario en el cual usted debe entrar a laborar, le ponen unas normas, unos estatutos dentro de la empresa y usted entra a laborar y tiene una entrega en esa empresa porque usted quiere rendimiento, quiere avanzar. Hay personas que usted pronto ha escuchado que formaron una empresa, pero porque en una empresa entraron como mensajero. Entró esta persona a trabajar como mensajero, joven, y empezó a estudiar, empezó a ascender dentro de la empresa, empezó a subir diferentes rangos. Y en un momento dado ocupó un rango alto dentro de la empresa. Y ya después esta persona empezó a hacer empresa. Ya no trabaja para esa empresa, pero empezó a hacer empresa. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una entrega total dentro de esa empresa para poder surgir y avanzar y evolucionar, para después tener su propia empresa según lo que aprendió en la empresa anterior en que estaba. Cuando usted y yo entramos a la vida cristiana, debe haber una entrega total, no debe haber una entrega a medias. La entrega total es que usted y yo nos despojamos del viejo hombre, de, como dice la palabra, ese viejo hombre que estaba viciado con las ataduras del mundo, y es poder entrar a ese nuevo hombre lleno del temor a Dios, un hombre transformado, cambiado, lleno de la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser una entrega total en usted y en mí, no reservarnos nada en el Señor, que cuando usted y yo vayamos a la oración, a esos tiempos de intimidad con el Señor, le expresemos de pronto si tenemos dudas, incertidumbres, cargas, luchas, debilidades, fortalezas, angustias, de pronto inseguridades, las podemos expresar a Él y le podemos pedir al Señor que todo eso lo convierta en fortaleza, pero en Cristo Jesús, que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento de cómo debemos obrar y actuar para cada situación y circunstancia que usted y yo estemos presentando, viviendo o vayamos a pasar. Entonces es muy importante una entrega total para que el Señor haya una entrega totalmente de Él hacia nosotros. Yo encontraba que entrega se refiere a una entrega sin condiciones, es una entrega total en obediencia y sujeción. Es como cuando usted conoce a una persona y usted se enamora de esa persona, usted se entrega totalmente a esa persona porque se enamora, quiere estar en todo momento con esa persona, llamarla, buscarla, queremos que nos encontremos, queremos que nos veamos, tomemos un café, salgamos al parque, vayamos al cine. O sea, usted quiere a todo momento compartir con esa persona y como que usted hay una entrega, ¿cierto? Usted es mucho más, hay más entrega si usted lo ve a esa persona que también esa entrega hacia usted, si esa chica, ese joven, de pronto usted ve ese interés, como que hay detalles, hay gestos, hay palabras, hay actitudes, usted entrega todo, usted dice listo, yo voy a hacerlo, voy a comprometerme con esa persona porque realmente veo que me gusta y veo que también yo le gusto a esa persona, y hay una entrega en un comienzo, y así debe ser ese primer amor con el Señor, que ese primer amor nunca lo perdamos, nunca, hasta que partamos de este mundo, ese amor se debe cultivar. Usted ve, por ejemplo, esas relaciones de esos abuelos que todavía viven los dos, que llevan 40, 50 años de casados, pero ellos cultivan el amor a diario, y que todavía hay abuelos que yo he visto que se hablan con palabras de amor, con palabras de edificación, con palabras de construcción. Así debemos hacer la relación con el Señor, una entrega total a diario, que usted y yo podamos tener esa comunión y esa cercanía con el Señor
eso lo podemos hacer a diario, no cada 8 días, no cuando vamos a la iglesia, no cuando vamos a una oración, a una intercesión, a un ayuno, a un encuentro. No, debe ser a diario el alimentar esa relación con el Señor, y le aseguro que encontramos esa afinidad como lo tenía David. El rey David se convirtió en el mejor amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una intimidad con el Señor, y usted y yo la podemos encontrar en los salmos. A medida que vamos leyendo los salmos, encontramos cuando él vivía luchas, cuando vivía dificultades, cuando vivía problemas, cuando vivía inconvenientes, cuando los enemigos lo perseguían. Él clamaba, hablaba con el Señor y le decía aún al Señor que lo ayudara, lo guiara y lo orientara, y el Señor lo respaldó en todo al rey David. Fue tan cercana la amistad del rey David con Dios que aún el Señor le prometió que su descendencia estaría en el trono, que su descendencia estaría en la presencia del Señor. Esas promesas se las dio Dios al rey David por la fidelidad del rey David hacia Dios, que sí, él cometió un pecado, pero él se arrepintió de ese pecado y vino delante de él para la presencia del Señor, y aún así tuvo que vivir consecuencias a raíz de ese pecado, pero a raíz de ese pecado él se arrepintió y conquistó al Señor y conquistó una amistad con el Señor. Se convirtió en uno de los mejores amigos de Dios. Ojalá, y le oro y le pido al Señor que en este año usted y yo cultivemos esa amistad con Dios, y esa la cultivaremos en esos momentos de transparencia, de fidelidad, de sujeción y obediencia a su palabra, a sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su voluntad, y poder entender y comprender qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, y escucharlo, entenderlo, comprenderlo y aceptar lo que Él nos dice, porque a medida que usted y yo cultivamos esa amistad, entendemos lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos. En el libro de Romanos yo encontraba en qué consiste una entrega, y eso lo encontramos en el libro de Romanos 12. Hay personas que ya conocen estos 2 versículos, pero debemos aplicarlo, no tanto confesarlos, sino que eso se vuelva como una insignia en nuestras vidas. Está en Romanos 12, 1 y 2. Dice así: que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando encontramos estos 2 versículos, encontramos qué es lo que el Señor a usted y a mí nos pide. Dice que primeramente, os ruego por la misericordia de Dios que usted y yo presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. O sea, ya no podemos usar este cuerpo para los placeres, para la lujuria, para la inmoralidad sexual, para cosas indebidas. No, debemos pedir consentimiento al Señor. ¿Cómo puedo obrar y actuar en mi cuerpo? Aún en las comidas, aún en los alimentos, ¿qué podemos comer, qué no debemos comer? Porque nos damos cuenta que aún hay alimentos en los cuales no le favorecen al cuerpo. Hoy en día los alimentos tienen tantas cosas que le meten químicos, en los cuales muchas veces el organismo se enferma, el cuerpo se enferma. Pero cuando usted y yo oramos por los alimentos nos hacen bien, porque aún la palabra en el libro de Santiago dice que podremos comer cosa mortífera y nada nos hará daño. Pero también tenemos que tener cuidado y no comer en exceso, porque aún la palabra de Dios habla sobre la glotonería, y ese es un demonio. No debemos comer más de la cuenta, pero debemos comer medidamente y ojalá saludablemente, para alimentar este cuerpo que ya no nos pertenece, sino le pertenece al Espíritu Santo. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, ese sacrificio es: ya no puedo estar comiendo a toda hora perros calientes, comida chatarra, como le dicen por ahí, comida que no me alimenta mi cuerpo, que muchas veces llena, pero realmente no me hace bien para mi organismo, para mi cuerpo. Entonces ese es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Pero también ese sacrificio yo veo que nos habla el Señor de los ayunos. Cuando usted y yo hacemos ayunos, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu. Y en este año, pídale al Señor, órele al Señor, que usted necesita fortalecer el espíritu, que así como su cuerpo está fortalecido, que su cuerpo también, su espíritu también se convierta en un músculo. Ese músculo lo alimentamos con ayuno, clamor, intercesión, meditación y estudio de la palabra, y aún memorizando textos bíblicos. Automáticamente ese músculo se va alimentando a diario y lo tenemos fortalecido. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga el enemigo, el tentador, no podrá, porque estamos fortalecidos. Ese músculo está fortalecido con los ayunos, la oración, el clamor y la intercesión y la meditación en estudio de la palabra. Entonces el enemigo no podrá, porque aún la palabra de Dios dice: cuando usted y yo nos alimentamos con la palabra, dice que el Señor Jesús ya venció. Entonces usted y yo podemos vencer en el nombre de Jesús, siempre y cuando estemos conectados con la oración, la palabra, el ayuno y la intercesión en lo que Dios nos pide.
dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Que aún nuestro cuerpo sea santo y agradable delante del Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo no alimento mi cuerpo de cosas que no me edifican, aún los órganos de mis sentidos que ven mis ojos, porque aún la palabra de Dios dice que es preferible entrar al reino con un ojo tuerto que con los dos ojos ir al infierno. Aún habla también sobre las manos, que entrar manco que con las dos manos ir al infierno. Entonces debemos cuidar lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestros ojos, qué cosas estamos viendo, en qué nos deleitamos en la mirada, qué es lo que debemos guardar. Y aún así, si todavía tenemos esa debilidad, pedirle al Señor que esa debilidad la convierta en fortaleza. Si de pronto mis ojos se desvían mirando cosas indebidas, cosas incorrectas, Señor, te entrego mis ojos, dame los ojos de Jesús, que yo tenga una mirada plena y perfecta, pero en Cristo Jesús. Como dice tu palabra en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, que mis ojos estén puestos en ti, Señor Jesús. Eso lo debemos pedir a diario, no cuando estamos en el problema, cuando estamos en la dificultad, cuando, ay, no, me metí en esto, ay, no, ahora lo que me pasó. No, Dios va mostrando. Y Dios nos va enseñando a nosotros cuando vienen esas debilidades. Pero esas debilidades no las debemos alimentar. Al contrario, las debemos rechazar y echar fuera. Si de pronto nos hace falta hacer un ayuno, hagamos un ayuno para desarraigar esa debilidad de nuestra vida. Si de pronto esa debilidad quiere levantarse en nuestras vidas, debemos desarraigarla. Porque aquí el Señor nos dice, la palabra de Dios, el tema es entrega. Y en la entrega también va en que podemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Que mi cuerpo sea agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo hago acorde a lo que el Señor me dice a través de la palabra. No me conformo a lo que me ofrece este mundo, porque este mundo nos ofrece muchas cosas. Si usted ve la facilidad que tenemos hoy en día, las redes sociales, usted ve y está inundada las redes sociales de muchas cosas obscenas, aún de canciones que no edifican, aún canciones que como que entran al oído y se susurran en el oído, pero automáticamente contaminan los oídos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son canciones que no edifican, sino que destruyen. Eso es lo que debemos usted y yo cuidar nuestros sentidos, pero pedirle también al Señor que Él tome el control de nuestros sentidos y que a diario nosotros nos lavemos con la sangre del Cordero de Dios para que nuestros oídos estén purificados y santificados en Cristo Jesús. Dice, no os conforméis a este siglo. Usted y yo no nos podemos conformar a este siglo. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que nos pueden vender muchas cosas, sí, que el mundo va cambiando, que el mundo va evolucionando, que el mundo va transformando. Eso lo dice la palabra. La palabra de Dios nos dice que el mundo está cambiando, pero es un mundo fluctuante, es un mundo en el cual un momento está bien arriba, otro momento está abajo. Por ejemplo, el tiempo que se vivió de pandemia fue un tiempo en el cual todo el mundo quedó guardado. ¿Y quién se llegó a imaginar que iban a tener prácticamente la mayoría parte del mundo guardados en sus casas tanto tiempo? Nadie. Yo creo que vinieron pestes en el mundo en siglos pasados, en épocas anteriores. Pestes vinieron en otros países. Nunca se había tenido en la historia de la humanidad que la humanidad estuviera guardada tanto tiempo, y precisamente eso fue obra del enemigo para guardar a la humanidad. Y muchas veces el enemigo usa cualquier estrategia para atacar al hombre, pero cuando usted y yo no nos conformamos a este siglo, sino nos transformamos, ¿cómo? Con la renovación de vuestro entendimiento, a medida que meditamos y estudiamos la palabra, renovamos nuestra mente no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya no pensamos igual, ya no escuchamos igual, ya no hablamos igual, ya no sentimos igual, a medida que usted y yo renovamos nuestra mente a través de la palabra. ¿Usted sí sabía que una persona cambia a medida que medita y estudia la palabra? La palabra es la única que puede cambiar y transformar a una persona en sus actitudes, en su carácter, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones. A medida que la persona va leyendo la palabra y le va pidiendo dirección al Espíritu Santo, la palabra va entrando y va cambiando. Así como dijo Jesús cuando sus discípulos le pedían al Señor que qué tenían que hacer, que a un Pedro cuando le dijo que el Señor iba a lavar sus pies y él le dijo, no me lavará los pies. Entonces le dijo después, lávame todo, entonces me lavarás todo el cuerpo. El Señor le dijo, ya estás limpio por la palabra que os he hablado. O sea, prácticamente el Señor nos enseña que a medida que usted y yo memorizamos textos bíblicos, meditamos y estudiamos en la palabra, el Señor nos va limpiando. Mire que lo importante es que a diario meditemos y estudiemos en la palabra, porque a diario nos contaminamos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que hacemos.
nos contaminamos, pero cuando usted y yo leemos la palabra, nos santificamos y nos limpiamos delante del Señor. Entonces estamos bien delante del Señor si hacemos esa tarea de los hábitos espirituales. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Mire que el Señor aquí nos lleva también, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay personas que le dicen al Señor: bueno, esta situación, esta enfermedad, que se haga la voluntad de Dios; este viaje, que se haga la voluntad de Dios; este negocio, que se haga la voluntad de Dios; esta relación, que se haga la voluntad de Dios. Se terminó la relación, no se dio el viaje, la persona murió por esa enfermedad, ese matrimonio se perdió. Pero si yo le dije a Dios que se hiciera su voluntad, sí, ¿cuál era? Le pidió al Señor orientación, se metió en un ayuno, meditó en la palabra: háblame la palabra, llévame a comprender, llévame a entender. No, hay personas que dicen: yo desaté la voluntad de Dios, pero cuando el Señor hace la voluntad no la recibimos, no la aceptamos y decimos que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Realmente nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad y creemos que ahí está la voluntad del Señor. Por eso aquí en la palabra del apóstol Pablo nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí podemos comprobar, en la meditación, en el estudio de la palabra, encontramos cómo podemos encontrar la palabra de Dios, el poder en conocer su voluntad y el poder renovar nuestra mente para conocer la voluntad del Señor. Por eso es que hay muchas personas que no hay una entrega total. Ay, no entiendo, yo leo la palabra y no entiendo. Eso lo entenderá Mandrake, algunas personas dicen. Eso parece un jeroglífico, no lo entiendo. Claro, es normal. Normal que usted y yo empecemos a leer la palabra y no la entendamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está habituada a la meditación y el estudio de la palabra. Pero a medida que usted se dedica a meditar y a estudiar la palabra a diario, le aseguro que el Espíritu Santo le da entendimiento, conocimiento y revelación. Porque aún la palabra de Dios nos dice que nuestra mente estaba cauterizada. ¿Por qué estaba cauterizada? Por películas obscenas que veíamos, por cosas que escuchábamos, porque nuestra mente la ocupábamos en otras cosas en las que no edificaba. Entonces nuestra mente estaba cautiva por el enemigo. Pero cuando empezamos a meditar y estudiar la palabra, dejar esas cosas de lado, pero aún así renovamos nuestra mente, automáticamente entendemos lo que nos habla el Señor a través de su poderosa palabra. Existe una lucha interna en el ser humano, porque se han entregado por completo al Señor y siguen esforzándose aún en contra de su voluntad, como si algún día Dios cambiara de opinión. Dios no va a cambiar de opinión. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, es el mismo acorde a lo que nos enseña la palabra. Para que haya una entrega total al Señor, tenemos que renovar nuestra mente, y solamente la podemos renovar es a través del estudio y la meditación de la palabra a diario, y solo lo comprobaremos cuando usted y yo haya realmente una determinación en un cambio, una determinación en una entrega. No es una entrega a medias, es una entrega total, para que usted pueda ver un cambio y una transformación en su vida, y que realmente el Señor pueda tener el control de su vida. Para que el Señor pueda hacer cambios en su vida, tiene que haber una entrega total en mi vida, no guardarme nada. Así como hay matrimonios, relaciones de parejas en que la esposa le guarda secretos al hombre, o el hombre le guarda secretos a la esposa, un secreto por ahí, una aventura que tuvo, una relación del pasado, y como que por ahí a veces se ven, realmente no hay fidelidad, no hay transparencia, no hay sinceridad en la relación. Y a veces pensamos que así podemos hacer con el Señor, cuando los ojos del Señor dice que están sobre la tierra, sobre la humanidad. Y Él sabe lo que usted y yo hacemos, hablamos y actuamos y aún pensamos. Por eso debe haber transparencia y sinceridad delante del Señor. Quiero que usted me acompañe al Salmo 143. Salmo 143, 10. Miremos lo que nos habla la palabra aquí sobre la entrega. Salmo 143, verso 10. Y nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire lo que les estaba hablando anteriormente. Aquí dice: enséñame a hacer tu voluntad. Aún el salmista le pedía al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Porque muchas veces veo que yo hago la voluntad y creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Mentira, estoy haciendo es mi voluntad. Es que Dios me dijo que hiciera esto, pero estoy haciendo otra cosa. O sea, como que acomodo las cosas y no es así. Y aquí el salmista no lo dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Aún así, él reconoce que es débil y que no sabe si está haciendo su voluntad, pero también porque le dice: porque tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Dios, enséñame, oriéntame, guíame, direccióname,
háblame porque no sé cómo hacer en esta situación, en este proceso, en este proyecto, no sé cómo hacerlo. Y le aseguro que el Señor lo oriente, lo guíe, lo direcciona. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo siempre he encontrado que a medida que uno lee la palabra, tiene que pedir orientación y dirección al Espíritu Santo. Y aquí el salmista nos dice, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, si hay cosas que no entendemos en la palabra, pidámosle orientación y dirección al Espíritu Santo. Porque el mismo Jesús nos dijo, os conviene que yo me vaya, porque les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien los guiará y los llevará a toda verdad. Si nos dejó al Espíritu Santo, ¿por qué no trabajamos con el Espíritu Santo? ¿Por qué no pedimos dirección y orientación al Espíritu Santo para que nos guíe a tierra de rectitud? Eso lo debemos hacer a diario. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, oriéntame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra porque no la entiendo. Ayúdame, abre mi entendimiento. Abre mis oídos para que yo escuche tu voz, que mi mente sea renovada a través de que yo lea la palabra y que yo la pueda entender. Háblame, Espíritu Santo, y enséñame, oriéntame. Y le aseguro que el Espíritu Santo viene y le da entendimiento y conocimiento sobre lo que usted está leyendo o está estudiando y acorde a lo que tiene que hacer o empezar a obrar. Entonces, para entender la voluntad de Dios es necesario renovarnos a su voluntad, rendirnos totalmente a Él, y podemos pedirle orientación y dirección en todo lo que tenemos o queremos hacer. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo entrega total. Es como cuando hay una persona a la cual usted le hace la vida difícil, no pelee con esa persona, vaya y entréguela. Diga, Señor, yo te entrego esta persona, te entrego esta situación, te entrego esta dificultad, te entrego este problema, pero dame paz. Dame paz, yo te entrego a esta persona. O sea, no es hacer la guerra nosotros mismos, no es enfrentarnos con la otra persona. No, vayamos a la oración y entreguémosle al Señor, y verá que la palabra de Dios dice que Él pelea la buena batalla. Y Él pelea la batalla por usted y por mí. ¿Cómo podemos entrar en una entrega total con Dios? Muchos se preguntan, pero es que yo ya he entregado esto, he entregado lo otro, he entregado tal cosa. ¿Qué más tengo que hacer? Quiero que usted me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, verso 5. Mire lo que nos habla acá la palabra. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, el Señor a mí me pide que yo lo ame a Él por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi familia, por encima mío. ¿Qué quiere decir? Que yo lo debo amar primeramente a Él. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que yo debo hacer al momento de levantarme es darle la gloria y la honra a Dios, alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Pero no hay personas que se despiertan con el problema del arriendo, con el problema de pagar los servicios, con el problema de que va a llegar tarde al trabajo, con el problema de que tengo que hacer el almuerzo temprano, con el problema de que tengo que ir a hacer tal visita. Y que eso se le convierte en un conflicto a diario, porque eso es lo primero que lo obstruye la mente, el pensamiento a diario. Que el primer pensamiento suyo sea darle gracias a Dios porque abrió los ojos, porque se levantó de la cama, porque está vivo, porque tiene salud, porque tiene un techo. Hay tanto que agradecerle a Dios, en el cual usted se levanta y le da gracias a Dios. Señor, te alabo, te adoro, te glorifico, te doy gracias por este día, te doy gracias por este nuevo año, te doy gracias porque me tienes un año más de vida, te doy gracias porque este año cumplirás tu propósito en mí, te doy gracias porque en este año recibiré el cumplimiento de todas las promesas que tú me has dado y me has prometido, las cumplirás en este año. Te doy gracias porque este es el año donde yo veré la gloria de Dios en mi vida. O sea, es darle la gloria a Dios en todo. Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no sobre su esposa, no sobre su esposo, no sobre sus hijos, no sobre su mamá, no sobre su papá, no sobre sus familiares, es sobre todas las cosas, no primero su papá, su mamá, su hermano, su esposa, su esposo, no, Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas. Cuando usted le da el primer lugar a Dios en todo, el Señor le va a darle el primer lugar a usted en todo. Lo va a poner por cabeza, usted no estará por cola, estará por cabeza en todo lo que se proponga, todo lo que haga, lo que se proyecte, lo que te empiece a hacer, lo pondrá por cabeza, porque usted le da el lugar que corresponde a Dios. Y Él mismo se encargará de levantarlo y ponerlo en el lugar que es. Hay personas que le están pidiendo a Dios un cambio de lugar, un cambio de sitio. También veo una persona que está pidiéndole al Señor un cambio de trabajo. El Señor me muestra que la palabra es que el Señor quita reyes y pone reyes. El
Él va a quitar esos reyes y va a ponerlo a usted en ese lugar. Créale, porque el Señor lo va a poner en ese lugar y le va a dar la gloria y la honra a usted, a Dios, porque el Señor lo va a poner en lugares de honra en ese sitio. Y es para usted esa palabra, porque usted le está preguntando al Señor, bueno, ¿y este año qué voy a hacer? Bueno, ¿y será que tengo que vivir en la misma casa? ¿Y cómo voy a cambiar de casa? Bueno, ¿y en ese empleo? ¿Será que sigo en ese empleo? Bueno, ¿y tengo que hacer ese viaje? ¿No lo tengo que hacer? Denle el primer lugar al Señor, porque el Señor lo va a colocar en ese lugar de honra, y el Señor va a quitar reyes y va a poner reyes. O sea, va a quitar personas de ese lugar y lo va a poner a usted. Créalo, porque el Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. Entonces aquí Dios así como instruyó a Moisés en los mandamientos, y él entendió que ante todo debía amar a Dios sobre todas las cosas, fue porque el Señor lo colocó en lugares de honra a Moisés, lo colocó por encima de Faraón a Moisés, porque él le dio el primer lugar a Dios, porque aún el Señor lo usó a él para traer las tablas de la ley, para enseñarnos que a través de la ley es que el hombre estaba pecando a través de la ley. Pero usted y yo entendemos ahí en la palabra cómo el Señor usó sobrenaturalmente a Moisés, cómo el Señor lo usó para sacar a ese pueblo de Egipto, al pueblo hebreo a través de Egipto, sacarlo y llevarlo por el desierto, y cómo el Señor lo usó sobrenaturalmente con milagros, prodigios y señales a Moisés. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se humilló delante del Señor, un hombre que tuvo una entrega total delante del Señor, un hombre que se entró a la entrega total sin prejuicios. Cuando él vivía en Egipto, él era prácticamente un faraón, él tenía todos los privilegios como un faraón, pero él prefirió dejar todo eso tirado atrás para seguir al Señor y obedecer al Señor en todo lo que él le mandaba. Esa es una entrega total, dejar todo. O sea, en él se cumple la palabra que dice acá: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y él amó al Señor sobre todas las cosas, porque dejó aún a Egipto, donde él fue criado, dejó todas sus prebendas, todo lo que tenía allá, por obedecer al Señor y cumplir lo que él le mandó a hacer. Esa es una obediencia completa, una obediencia plena. O sea, esa es una entrega, que usted y yo podamos tener esa entrega sin ponerle al Señor ningún obstáculo. Y aquí en el libro de Deuteronomio 6:5 encontramos cómo fue que Dios instruyó a Moisés y cómo le enseñó que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y él lo cumplió, y es lo que usted y yo debemos hacer. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 10, Lucas 10, 25 al 27. Mire lo que nos habla aquí el Señor Jesús, y dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Tremendo, como un judío le hace una pregunta al Señor, a ver si de pronto el Señor Jesús titubeaba o de pronto dudaba en la respuesta. Pero como el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, por eso le dije: ¿qué dice la ley? Porque conocían la ley. Tremendo, hay personas que conocen la palabra pero no la aplican y hablan, y usted de pronto les escucha hablar, teólogos: sí, la palabra de Dios dice esto, esto, eso. Bueno, ¿y por qué no la aplica en su vida? Y muchas veces esperamos que los demás tienen que hacer esto. Es que la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que dejar de ser fornicario, que usted tiene que dejar de ser mentiroso, que usted tiene que dejar de ser engañador. Pero no vamos a la palabra y no la cumplimos. Igual sucedía con este hombre. Era un maestro de la ley. ¿Y cómo viene a refutarle al Señor? Y el Señor le dice: haz eso, o sea, cúmplalo. Lo que dice la palabra, la conoce, ¿por qué no lo cumple? A veces conocemos la palabra y no la cumplimos. Muchas veces nos creemos santos ahí en la congregación. Levantamos las manos para adorar al Señor, aparentando adelante el pastor, los líderes, la congregación, los discípulos. Pero en nuestra parte, en la casa, en el colegio, en el trabajo, todo lo contrario. No, que usted y yo seamos de ejemplo. Por eso el Señor Jesús era el mejor ejemplo que tenían en ese tiempo y que Él nos dejó a través de la palabra, en la entrega. Él tuvo una entrega tan total al Padre que todo le consultaba al Señor. Si usted mira cuando Él oró por los panes y los peces, Él lo que hizo, Él no les dijo a todos: venga que yo les voy a multiplicar los panes. Él levantó los peces y los panes al cielo y le dio gracias al Padre. ¿Contaba con quién? Con el respaldo de Dios. Que aunque Él sabía que era el Hijo de Dios y que Él lo podía hacer, Él podía decir: venga que los voy a multiplicar los peces y los panes. No, porque hubiera sido vanagloria.
pero él se sometió al Padre y oró y le pidió al Padre y multiplicó los peces y los panes. Si el mismo Jesús lo hizo, siendo el Hijo de Dios, ¿por qué usted y yo no lo vamos a hacer? ¿Por qué usted y yo no lo hacemos en una entrega total delante del Señor a diario? El Señor Jesús, si usted lee los 4 evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontrará que Él se apartaba a un lugar a orar, a hablar con el Padre. Dice, se apartaba al monte a orar. Se apartaba en la barca a la mitad del lago a orar. Se apartaba de los discípulos de las multitudes a orar. O sea, Él consultaba primeramente con Dios antes de tomar una decisión. Ojalá usted y yo hagamos eso, que en este año que comienza tomemos una decisión basados en lo que el Señor nos habla, pero también basados en la palabra, también basados en lo que nos dice el Espíritu Santo a través de la revelación y el entendimiento de la palabra. Y aquí encontramos que aún Jesús, dando a conocer y entender en qué consiste la entrega, ya que muchos tenían el conocimiento, pero ni lo entendían ni lo ponían por obra, y cómo nos enseña que aún obedeciendo y aplicando sus mandamientos, viviremos. Él le dijo al Señor, al judío, le dijo, haz esto y vivirás. O sea, ¿qué argumento habría en la vida de él? Porque conociendo la palabra, conociendo la ley y no la aplicaba, no la obedecía, yo imagino que aún así le refutaba a otros sobre la palabra de Dios. Que usted y yo primero la cumplamos, que seamos ejemplo a seguir, que seamos ese testimonio a seguir, no tanto por lo que digamos, sino por nuestros hechos, por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Muchos nos copiarán por el cambio que verán en usted y en mí, no tanto por lo que hablemos. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, teniendo en cuenta que amar no es querer, ya que el querer se convierte en un capricho, mientras que el amar es una entrega, y en Jesús es una entrega total. Jesús, Él amaba al Padre, y así como Él mismo lo explica en las Escrituras, como el Padre me amó, yo os he amado. Amadme a mí, para que el Padre os ame a vosotros. Increíble cómo Él lo expresa, y lo expresa con sus palabras, pero también con sus hechos. Cuando abrazaba a las viudas, cuando dejaba que los niños fueran a Él a orar por Él, cuando oraba por el pueblo que no era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, cuando oró por la mujer samaritana, cuando oró por la mujer del flujo de sangre, cuando sanó al cojo, al paralítico. Ese es el amor de Él, y ese amor no lo expresó para usted y para mí, para que lo amemos sobre todas las cosas. Miremos lo que nos dice en Hebreos 4:16. Hebreos 4, capítulo 16. Mire lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, debemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, o sea, al lugar secreto, al lugar de oración. De pronto el enemigo lo ha atacado con pensamientos, con deseos, con frustraciones, con inseguridad y temores. Clame a la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Que la sangre de Cristo lo lave, lo limpie, lo purifique, lo redima, lo libere, lo sane y lo santifique. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero cuando usted entra al lugar santísimo, pero le pide al Señor que lo lave con la sangre de Cristo para que el Señor lo pueda ver limpio y sin mancha a través de la sangre de Cristo, automáticamente usted y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Qué quiere decir confiadamente? Podemos hablar con toda libertad con Dios. Vamos a expresarle lo que anhelamos, lo que queremos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y escuchar también lo que nos dice. Porque hay personas que entran al lugar secreto a hablar con el Señor, pero habla y habla y habla y habla y nunca hizo un alto en el camino. Nunca hizo silencio para escuchar qué es lo que el Señor quería decirle o cuál es la respuesta a esa petición o a ese clamor. Es importante que usted y yo le hablemos al Señor, pero también hagamos silencio para escuchar lo que Él nos quiere decir. Acerquémonos al Señor totalmente rendidos ante su presencia, con nuestro espíritu y corazón humillados y rendidos ante Él. Cuando nos entremos en Dios, confesemos siempre nuestros delitos y pecados. Es desarraigarnos de toda opresión, angustia y zozobra e incertidumbre delante del Señor. Que usted y yo salgamos del lugar secreto
totalmente renovados. Hay personas que dicen voy a orar y salen de ese lugar peor de lo que entraron. O sea, como que hubo una batalla campal consigo mismo y salió peor. No, que usted y yo salgamos totalmente renovados. Por ejemplo, uno lee en la palabra, dice Jesús cansado del camino. ¿Y sabe cómo se renovó él? Dice que se apartó a orar. Y ahí en la oración el Señor lo renovó. O sea, quien renueva nuestras fuerzas es el Espíritu Santo en la oración. Ahí el Señor nos puede renovar a usted y a mí. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si usted y yo estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. O sea, ¿qué quiere decir? No debemos tener nada de esa vieja naturaleza. Nada, ni el orgullo, ni la altivez, ni la vanagloria, ni la mentira, ni la falsedad, ni el pecado, ni la manipulación. Eso ya no debe estar en nosotros. Ya debió haber quedado crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando hay una entrega total en Cristo, todas las cosas son nuevas. Todo. Automáticamente el Señor entra y nos renueva. Pero para que el Señor nos renueve a usted y a mí, debe haber una entrega total. No guardarnos nada. No quedarnos con un guardadito por ahí. No. Todo entregarlo y pedirle al Señor que Él renueve todo. Que yo quiero todas las cosas nuevas en Él. Y verá que el Señor empieza a orar en usted y en mí, trayendo todo nuevo para nuestras vidas. Todos entramos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo nuestro pasado lleno de engaño y traición queda cancelado en la cruz del Calvario, pero siempre y cuando haya en usted y en mí disposición para desarraigarlo. Ahora miremos ahí en Hebreos 4:12. Quiero que volvamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira que yo les estaba contando, les estaba diciendo que la palabra limpia, la palabra renueva, la palabra restaura, y aquí está la respuesta. Dice que la palabra entra, es como espada de doble filo, entra hasta las coyunturas y rompe, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando una palabra usted la lee y lo confronta, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo está confrontando a usted, quiere decir que usted y yo estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo indebido, estamos haciendo algo incorrecto, estamos hablando, pensando o haciendo cosas incorrectas. Confronta, la palabra siempre tiene que confrontarnos a nosotros. Que nosotros no le demos una palabra a otra persona porque es que le voy a decir unas cuantas, pero es que le voy a llevar esta palabra y yo sé que esa palabra le va a llevar. No, porque la está llevando en su carne, en su humanidad, no la está llevando en el poder del Espíritu Santo. Entonces la palabra nunca va a cumplir esa función por la cual es enviada, sino va a cumplir una función de odio y de rencor hacia esa persona. No, que la palabra, siempre que usted y yo demos una palabra, pidámosle primeramente dirección al Espíritu Santo, si esa palabra es de Él o no. Si es mía, Señor, que esa palabra primeramente me confronte a mí, para que haya un cambio. Porque aquí la palabra de Dios no lo dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que estábamos leyendo inicialmente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí lo corrobora el apóstol Pablo en esta cita bíblica. A través de la palabra renovamos nuestra mente, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando aún en el corazón hay amargura y hay dolor, la misma palabra entra y renueva y restaura nuestro corazón. La mente del hombre es atraída por el deseo del conocimiento, la cual le gusta alimentarse siempre de conocimientos o en cosas extremas. Se alimenta de nada, muchas veces trayendo ignorancia, en la cual la mente más versada se puede enseñorearse de los ignorantes, en vez de ser enseñada en cosas buenas, en las cuales está puesta para enseñar y para enseñorearse.
Muchas veces nuestra mente la dedicamos o la trabajamos en cosas que no edifican, aún en juegos. Hoy vemos tantos jóvenes jugando cosas en los celulares y muchas veces se conectan incluso con personas de otros países y duran horas ahí metidos en el celular, horas, y que muchas veces ni siquiera comen. Los padres le dicen, venga a comer, venga, ya voy, y ahí dura horas metidos en ese juego. ¿Qué edifica su mente? Perturbando su mente, obstruyendo la mente. El blanco perfecto del enemigo es la mente del hombre, introduciéndolo en la mentira, y cuando lo logra, entonces le será difícil poder sacarla de ese estado mental. Para que haya un cambio, una transformación, aún en una mente así, le será necesario ser sometida a Dios, en donde encontrará un cambio, una transformación radical. Yo encontraba a una persona que está acostumbrada a las mentiras, y esta persona se cree tanto las mentiras que cuando le cuenta o le dice algo a otra persona, la convence por esa mentira, porque está tan convencido de la mentira que el enemigo le tiene esa mente tergiversada y torcida, y él va y comenta a otra persona y lo logra convencer, porque esa mentira está muy metida en esta persona. Por eso, cuando uno mira en la palabra, encontramos quién el Señor nos lleva a entender las intenciones del corazón, como lo dice aquí el apóstol Pablo en esta palabra. Desde nuestra mente tenemos la capacidad de pensar, razonar, organizar, ordenar, crear ideas, conceptos, pensamientos y designios, aún tomar decisiones. Y todo va acorde a nuestros conocimientos, pero también a nuestra voluntad. La mente es vital en el ser humano, pues esta lo conecta con el mundo actual, lo mantiene informado de todo lo que está acorde a todo lo que la persona ve. Entonces la persona muchas veces habla lo que ve o lo que escucha, pero acorde a la palabra no lo podemos acomodar a este mundo y a todo lo que sucede en nuestro entorno. Por el contrario, en cada uno de nosotros está en el negarlo a diario, acorde a nuestro conocimiento, entendimiento y revelación a través de la palabra, y el ponerla en práctica, y andaremos en la verdad buena y agradable y perfecta, que es lo que el Señor nos habla. Aquí encontramos en el libro de Marcos, quiero que usted me acompañe al libro de Marcos, capítulo 12, verso 31. Mire lo que nos habla la palabra en el verso 31. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Qué encontraba yo aquí en esta palabra? Estamos hablando de los mandamientos para que en usted y en mí haya una entrega total al Señor. Dice, amar a Dios. Cuando usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, o sea que tengamos una entrega total en todas las áreas, asimismo andaremos en una verdadera plenitud en Cristo Jesús. Andaremos en gozo y andaremos en paz. Y esto nos hará estar aptos para cumplir el segundo mandamiento, el poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuán importante es que usted y yo entendamos esta palabra, que para podernos amar a nosotros mismos, primeramente debe haber una entrega total al Señor, para que Él nos lleve a amarnos a nosotros mismos en Cristo Jesús, pero también así para poder amar al prójimo, y poderlo amar al prójimo sin condiciones ni restricciones. Hoy quiero orar por personas de pronto que les ha costado tener una entrega total al Señor, personas que pronto han hecho entrega, pero entrega medias, pero personas que también han estado en los caminos de la vida cristiana y se han apartado y han encontrado problemas y aflicción, enfermedades, dolor, traición y ataduras en el mundo. Padre, hoy oramos, Señor, por que tú seas guiándonos a tener, Señor Jesús, esa convicción de una entrega total. Padre, que así como tú lo hiciste, Señor Jesús, así como tú hiciste una entrega total al Padre, como tú te rendiste a la voluntad plena y perfecta del Padre, llévanos a tener una entrega total a ti, Señor Jesús, que podamos tener esa entrega total sin restricciones en nada, aún sin argumentos, aún sin objeciones. Padre, oramos también por esas personas que les cuesta entregar, de pronto que tienen secretos guardados, cosas ocultas. Llévalos, Señor, a un convencimiento total, llévalos a un cambio radical en lo profundo de su
corazón, Señor, porque es en el corazón donde se guardan y se maquinan los deseos. Te pido, Señor, renueva sus corazones y transforma sus mentes, pero darles convicción y firmeza, Señor, en la palabra, que mediten y estudien la palabra y que el Espíritu Santo los guíe y los lleve a toda verdad. Oramos aún por personas que se han apartado de los caminos del Señor. Tráelos, Señor, a sus caminos, tráelos al propósito y al llamado, y llévalos, Señor, a un convencimiento total que deben ser una entrega en Cristo Jesús. Oro, Dios, y lo pido a partir de ahora en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza y yo les doy la bienvenida a este nuevo año 2022, que sea un año lleno de la gracia, lleno de la gloria, lleno de la justicia de Dios sobre su vida, su casa y su familia, y que el Señor cumpla todos los anhelos y deseos de su corazón, pero en Cristo Jesús.